Queridos colegas, saludos desde Žižkov, Praga. En este vídeo me voy a dedicar de una forma introductoria a una obra que es fundamental en la poesía hispanoamericana del siglo XX, claro, pero evidentemente de todos los tiempos, que es Trilce de César Vallejo. Claro, si analizamos Trilce poco a poco, poema por poema, necesitamos un año. Entonces, por eso digo que este vídeo será introductorio para, para que vosotros, si tenéis interés, pues a partir de aquí podáis profundizar en el estudio de esta obra y además, como vamos a encontrarnos virtualmente, creo, pues ahí vamos a comentar algunos textos de una manera compartida. Así que en este vídeo hago una pequeña introducción a la obra. César Vallejo nació en 1892 y murió en 1938. Nació en Perú y murió en París, en Francia. Mm, Perdón. Cuando era joven, se trasladó a Trujillo desde su ciudad natal en la universidad y de hecho realizó algunos estudios, pero no los terminó. Después de algún tiempo también fue a Lima para estudiar y donde estuvo también trabajando. En fin, siempre se dice que su juventud fue una juventud muy bohemia, ¿no? Iba un poco de un sitio para otro y aunque ya había publicado algo, su primera obra sale en el año 18, por lo tanto ya había publicado algo en esta época de Trujillo y luego en Lima, pues claro, entró en conocimiento mm, de los escritores y tenía una vida típicamente bohemia de poeta joven que va un poco a salto de mata, con unas historias de amor un poco estrafalarias, en fin, ese tipo de cosas, como por ejemplo cuando trabajaba en un colegio y se enamoró de una muchacha, era muy joven y entonces al final tuvo que irse del colegio, en fin, ese tipo de cosas. Mm, en el año 23, en 1923, se va de Perú, se va a Europa y vivió durante muchísimo tiempo en París, aunque hacía viajes también a España, ¿no? Y tenía una relación con los escritores que había en España. En esta época, los escritores que hay en España, jóvenes, ¿no? Los escritores jóvenes, son los de la generación del 27 y es muy importante la relación que tuvo con ellos, porque tanto los escritores del 27 españoles, como por ejemplo Lorca, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, no, Gerardo Diego, están muy interesados en la vanguardia. También César Vallejo escribe una poesía vanguardista. Entonces, son un poco, son contemporáneos, tienen la misma edad, tienen los mismos intereses y escriben en la misma lengua. Por eso es muy interesante y muy importante la relación que tuvo César Vallejo con España, donde repito que viajó a menudo, aunque su centro era París. En París conoció a algunos escritores también hispanoamericanos muy importantes, como Vicente Huidobro, que es chileno, y bueno, también en esta época conoce a Pablo Neruda, y en fin, mm, vive en este ambiente de digamos, de los poetas o de los escritores exiliados o exiliados voluntariamente que vivían en Europa, ¿no? Bien. Mm, la obra de César Vallejo es una obra no muy extensa, pero muy importante. Es una obra muy importante que ha dejado una huella tremenda en la poesía posterior. De manera que si uno lee a ciertos poetas que vienen después, como por ejemplo Iturrioz o Pacheco, el primero es argentino, el segundo es mexicano, uno oye el eco de César Vallejo. César Vallejo está por debajo, ¿no? Una y otra vez oímos el eco de César Vallejo
esa especie de escritura desgarrada que tenía César Vallejo, sobre todo en Trilce, pero no solo, claro. La oímos en muchos otros poetas que vienen después. Esto significa que César Vallejo ha dejado una huella, ¿no? Evidentemente. Y sería difícil encontrar algunos escritores o poetas del siglo XX, después de Vallejo, que no lo reconocieran, ¿no? Como un gran poeta, ¿no? Sería difícil. También en Gorostiza se oye César Vallejo. En fin, en muchos poetas, repito, da la sensación de que muchas veces escriben versos y uno dice, este verso se parece mucho a Vallejo, ¿no? Francamente, ha dejado una huella tremenda, ¿no? Sin embargo, su obra es poco extensa. Voy a decir qué títulos tiene la poesía de Vallejo, porque es muy fácil y francamente solo son 4, ¿no? O sea que es muy poco. Publica Los Heraldos Negros en 1918. em, Esta es la época en que está en Trujillo y luego en Lima, ¿no? Después va a Lima. Allí aparece Trilce en el año 1922. Y ya no vuelve a publicar nada más en toda su vida, ningunos poemas. Aparte de revistas y eso, ¿no? Pero no publica libros. Sus poemas póstumos, digamos, salen en el año 39, o sea, un año después de morir. Los ha preparado junto con su mujer, que es Georgette, una francesa, y aparece en el año 39 Poemas Humanos, año 39, Poemas Humanos, que es una edición preparada por Georgette. Y también había, un poco antes, pero en el año 39 también, había aparecido España, aparta de mí este cáliz. Y ya está. Esta es la obra poética de Vallejo. O sea, una obra poética que cabe en un libro así, más o menos. Esto es Trilce, esto es Trilce, tiene 77 poemas, es un librito, es el librito más pequeño y más influyente de la poesía hispanoamericana, quizá, ¿no? Se podría decir. Hay otros importantes también, claro. Bueno, hay que recordar que también tiene alguna obra narrativa, que tiene algunos cuentos, ¿no? Y también algunas obras de teatro. Quizá lo más destacable es la novela El Tungsteno, que es del año 31, publicada en Madrid, y que habla de los mineros en Perú. Entonces, pues la obra completa de Vallejo debe caber en un libro así, más o menos, en un libro normal, ¿no? Es poca cosa, ya digo, en cantidad. Bien, su obra es muy interesante, aparte de la calidad que tiene, ¿no? Y la profundidad, mm, pero también es muy interesante porque sirve como espejo donde vemos el paso del modernismo a la vanguardia. Es decir, el movimiento de la literatura hispanoamericana y en español también, en general, en español, del modernismo a la vanguardia. Es decir, eh, el- porque el primer libro de Vallejo todavía tiene rasgos modernistas, Los Heraldos Negros, y luego ya el segundo libro, Trilce, es un libro claramente vanguardista, pero claro, en el primer libro, Los Heraldos Negros, ya hay algo, ¿no? Como que anuncia la vanguardia, ¿no? Algo, la ruptura de la sintaxis a veces y cosas así, ¿no? Que ya van hacia otro sitio, ¿no? Entonces, justo en estos años la literatura en general, en lengua española, está abandonando la- está abandonando el modernismo, que ya el modernismo se había quedado viejo, y está caminando hacia la vanguardia, o hacia otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa en España con Juan Ramón Jiménez, o, por ejemplo, con Vicente Huidobro, el poeta chileno que precisamente conocía a César Vallejo. En ese sentido, repito, es muy significativa la obra de Vallejo, pero aparte, claro, es muy importante su obra porque sencillamente es una poesía profunda y que sigue inspirando, ¿no? al lector y a los poetas. Entonces, Trilce aparece en el año 22. Hay dos circunstancias importantes que hay que recordar. Uno, en 1918 murió su madre, murió la madre de César Vallejo. Claro, esto es algo que evidentemente estaba en el alma del poeta, ¿no? Cuando estaba escribiendo en estos años. Y en el año 1920, pasó Vallejo una temporada en la cárcel, una temporada pequeña, unos meses, eh,
por haber, bueno, le acusaron de participar en una serie de disturbios que hubo por política. Y parece que fue todo un poco un malentendido. Él tuvo que huir, lo persiguieron, al final acabó en la cárcel. Toda esa sensación, claro, desagradable, también puede haber influido en la escritura de unos poemas muy, muy desesperados, ¿no? Entonces aparece el libro en el año 22, en Perú, en Lima, se publica en Lima. Si no me equivoco ahora, creo que sí, que se publica en Lima. Y mm, la crítica literaria de esta época no le hace caso, como si no existiera. Claro, esto es típico, ¿no? Hay algunos escritores demasiado buenos para su época, ¿no? Entonces, a veces sale algún libro que es un libro estratosférico, meteórico, y claro, digamos, los críticos literarios que estaban eh, digamos, a sueldo de los periódicos, pues no se dan cuenta, ¿no? Porque una cosa tan fuera de lo común, y además que no está a la moda, muchas veces es fácil darse cuenta de lo que está a la moda, pero cuando llega algo nuevo, pues me imagino que si alguien lo vio diría, qué cosa más rara, ¿no? Y no, nadie se enteró. Sin embargo, en Madrid, en 1930, eso es muy importante, en Madrid en 1930 sale la segunda edición de Trilce, se hace una segunda edición, claro, promovida por sus amigos poetas de la generación del 27. Y entonces claro, ahí ya César Vallejo se pone en primera línea, ¿no? Los poetas y los lectores se dan cuenta de que es una gran obra, pero en el año 22 era una obra demasiado nueva, que aparte de a tres o cuatro, pues al resto les dejó sin saber ni qué pensar, ¿no? Una vez pasados 8 años, ¿no? Y ya la vanguardia se va sentando, ¿no? Y entonces se publica en Madrid y ahí sí que tiene un efecto grande. Bueno, el tema del libro, o los temas, son, para resumir, ¿no? No quiero ser exhausto, ¿no? No es que sean los únicos temas, pero digamos, los temas importantes son la orfandad, por eso, claro, la muerte de la madre, ¿no? Ha muerto la madre en el año 18 y se habla de eso en el libro. Entonces aparece, repito, aparece el tema de la orfandad, es decir, de ser huérfano. Una persona huérfana es una persona que no tiene padre o que no tiene madre. Y esto es algo que aparece repetidamente en el libro. Una y otra vez aparece el problema vamos, el problema, aparece la, digamos, la tragedia de no tener a la madre, sobre todo, a la madre, porque bueno, el padre de César Vallejo murió después, ¿no? Pero digamos, el gran trauma es la pérdida de la madre, ¿no? Y entonces se aparece una y otra vez la idea de que la madre ya no está y entonces ha abandonado a sus hijos y los hijos están solos, ¿no? Esa sensación de orfandad, ¿no? De ser huérfano. Y, por ejemplo, esto se ve en el poema 23. Los poemas de Trilce no tienen título, solo tienen número. En el poema 23 empieza: Taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil innumerable, madre. O sea que está hablando de un tiempo pasado en el que había una taona de bizcochos, es decir, la madre que hacía bollos, ¿no? Pura yema infantil innumerable, madre, madre como vocativo, ¿no? Entonces hay como una llamada a la madre. Ya no hay bizcochos, ya la madre no da de comer a los hijos. Y acaba diciendo el poema, bueno, la última estrofa dice: tal la tierra oirá en tu silenciar cómo nos van cobrando todos el alquiler del mundo, etcétera. O sea, dice que la tierra oirá el silenciar, o oirá en el silenciar de la madre. Claro, la madre está en la tierra, está en silencio porque está muerta. El silencio de la madre lo oye la tierra y los niños están solos, César Vallejo está solo y acaba el poema con la pregunta: di mamá, como si estuviera llamando a la madre. Claro, la madre no responde. Esta sensación de orfandad
repito, por haber perdido a la madre, es correlativa de una sensación de orfandad más amplia que responde a la situación del ser humano en el mundo. Es decir, todos somos huérfanos. Da igual que tu madre haya muerto o que tu madre no haya muerto, porque el ser humano está en una situación en el mundo solitaria y sin protección, digamos. Es decir, no hay ninguna protección sobre él, no hay, aunque los padres estén vivos, ¿no? Pero en realidad, digamos, el destino del ser humano es esa soledad y esa orfandad. Es decir, es como si hubiera muerto el padre y ese padre que ha muerto, que es, digamos, el padre de segundo nivel, es Dios, ¿no? Dios ha muerto y entonces el hombre se queda solo. Esta es una situación existencialista, típica del existencialismo, y por tanto, todo el libro, de alguna manera, se puede leer en esta clave, ¿no? Es decir, el hombre está solo en el mundo y está preguntando, ¿y ahora qué hago yo? Nada, ¿no? No hay solución. Mm, Otros temas, lógicamente, relacionados con estos, con esto que estoy diciendo, son el tema de la muerte, evidente, ¿no? Porque es lo único que le queda al hombre, y también el tema del amor o el tema erótico, que está muy presente en el libro, y es muy interesante porque, digamos, hay un erotismo en el libro, hay muchos poemas que tratan de la relación erótica, pero las personas que se relacionan eróticamente en esos poemas están solas, ¿no? Es decir, que el hombre siempre está solo. A pesar de que existe el amor no cura al hombre de su soledad y de su orfandad. Por tanto, realmente los poemas de Trice son desesperantes, ¿no? Y son terribles, ¿no? No hay ninguna esperanza, no hay esperanza. Em, es muy importante tener en cuenta que hay una búsqueda de un nuevo lenguaje, que hay una creación lingüística. Es decir, hay palabras que se inventan, lo mismo que hacía Vicente Huidobro. Por eso, digamos, esto es común a la vanguardia. Son dos caminos distintos pero paralelos, ¿no? Y entonces esta creación de palabras, ¿no? Palabras que no existen, palabras deformadas y cosas así, es muy típico en Trilce. Repito, hay una búsqueda de un nuevo lenguaje, pero de alguna manera, claro, es muy difícil entenderlo, es muy hermético, a veces es dificilísimo, pero de alguna manera parece que el mensaje que nos está comunicando es este, es el mensaje de orfandad y de soledad del ser humano que no tiene remedio. ¿Qué significa Trilce? Bueno, Trilce es un título enigmático, ¿no? No se sabe muy bien lo que significa. Mm, Hay una historia de sus amigos según la cual parece ser que César Vallejo al principio no sabía qué título darle, ¿no? Tenía otros títulos como los cráneos, ¿cómo era? Los cráneos de hierro o algo así, ¿no? Tenía otros títulos en mente, ¿no? Y quería firmar el libro como César Perú, no como César Vallejo, sino César Perú, como una especie de seudónimo. Bueno, pues parece ser que al final le convencieron, ¿no? De que firmara como César Vallejo, pero el libro ya se había empezado a imprimir. Y entonces le dijeron, bueno, pues entonces, como se ha empezado a imprimir, hay que volver a empezar, ¿no? Y entonces va a costar más caro. ¿Cuánto más caro? Le dijeron 3 libras. 3 libras más caro. Que 3 libras eran 30 pesos o algo así, no me acuerdo. Y entonces parece ser que César Vallejo, que estaba con sus amigos, decía 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Y jugando con la palabra 3, al final le salió la palabra trilce y dijo, bueno, pues se llamará Trilce. Esto es una historia que se cuenta, ahí está, es posible, ¿no? Esta información la saco del artículo de Fernando Bravo, o Fernando Bravo, o Francisco Bravo, no recuerdo ahora, Bravo, eh, que es un profesor que está en Francia, magnífico, y esto se puede leer en su artículo, eh, el título Trilce, o qué significa el título Trilce, publicado en Nueva Revista de Filología Española. Y ahí comenta todo, tiene una serie de teorías acerca del significado de Trilce que son muy interesantes, ¿no? Y qué diferentes significados se le han dado al título, ¿no? Ya digo, existe esta historia, es curiosa, puede ser que, digamos, que fuera una pura casualidad, ¿no? De alguna manera. En cualquier caso, la palabra Trilce es una especie de juego vanguardista, ¿no? Es una palabra que no existe. Existen otras interpretaciones que intentan explicar la palabra, como por ejemplo la rea
Juan Larrea, que era amigo de Vallejo en París, era un poeta español. Juan Larrea decía que podía ser la combinación de triple y dulce. Triple, dulce, trilce. También hay otra posibilidad que apareció después, otra interpretación que decía triste, o sea, triple, dulce, trice, trilce, ¿no? O triple, triste, pues trilce, dulce, ¿no? Bueno, es posible, pero en cualquier caso nunca se sabrá con toda seguridad porque es una palabra inventada, ¿no? Es una palabra que, repito, que es un juego vanguardista, ¿no? Nada más. Bravo tiene razón que lo de dulce es extraño, ¿no? Porque no hay mucha dulzura en el libro, no hay mucha dulzura. Todo es más bien bastante amargo. Entonces, bueno, no se sabe. Las fuentes, es decir, qué literatura estaba leyendo César Vallejo en esta época, es muy importante para tener una idea de cómo pudo crear este libro tan original y tan raro, ¿no? Pues, ¿cuáles son las fuentes de Trilce? Parece ser que en esta época César Vallejo está leyendo, bueno, lee todo lo que puede, ¿no? O sea, cuando es joven, ¿no? Claro, tiene 20 y pico años, a 30, más o menos, pues está leyendo todo lo que cae en su mano, ¿no? Algunos amigos le proponen o le dan los libros, ¿no? Le proponen autores, por ejemplo, Antenor Orrego, parece ser que le decía, tómale esto, y entonces, claro, está leyendo a los modernistas, o sea, César Vallejo, ¿a quién lee en esta época? Pues a los modernistas, más o menos. Parece ser que leía a Unamuno, parece ser que leía a Rodó, José Enrique Rodó, pero también leía poetas o escritores norteamericanos, seguramente traducidos, claro, Emerson o Whitman, y evidentemente está leyendo a Darío y a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que son los modernistas, ¿no? Claro, esto es indiscutible. Pero también, muy importante, parece ser que conoce la poesía francesa en traducciones. No podía leer en francés en esta época o no podría leer con gran soltura, pero en esta época aparecen algunas obras con traducciones de la poesía francesa, por ejemplo, hechas por Díaz Canelo. Entonces, en esta época sí que está leyendo a los poetas franceses del siglo XIX, que son muy importantes para el modernismo, como Verlaine o Baudelaire. Seguramente los está leyendo en español, ¿no? Pero tiene ese conocimiento. Mm, También, evidentemente, hay que tener en cuenta la poesía peruana de esta época, que estaba, digamos, iniciando la vanguardia, era poco conocida. Por ejemplo, Alberto Hidalgo, en 1917, publica Panoplia Lírica. Alberto Hidalgo, Panoplia Lírica. Esto es el primer libro vanguardista de Perú, el primer libro de poesía vanguardista, antes que Trilce, ¿no? Entonces, claro, esto también es muy importante como un ejemplo. Y finalmente, muy importante, la revista Cervantes, es una revista que se editaba en España, pero que llegaba allí, y es una revista vanguardista, capitaneada por Cansinos Assens, donde se publicaban traducciones de la poesía francesa. Por ejemplo, en el año 1919, en un número de la revista Cervantes, aparece el famoso poema de Mallarmé, Un coup de dés, un golpe de dados. Un golpe de dados jamás abolirá el azar. Entonces ahí, claro, ahí está toda la vanguardia ya, en ese libro, ¿no? En ese poema de Mallarmé. Así que seguramente estas son las inspiraciones de César Vallejo. Con esto, ¿no? Que le estaba llegando como las grandes novedades, ¿no? De la poesía y de la literatura que venían de París y que venían de España, y que también se estaban gestando en Perú, ¿no? Evidentemente, pues con todo esto él, digamos, hace este cóctel y, y saca este libro, que es un libro realmente muy difícil de entender y una de las joyas de la vanguardia en español, ¿no? Quizá la más grande. Así que casi nada.
Entonces, voy a proponer la lectura de 3 poemas. Dejo 2 para nuestro encuentro y uno, como para poner el ejemplo, lo voy a intentar leer aquí. Es el poema 19. Si le echáis un vistazo al poema 19, mm, que tenéis en el sistema, Trilce, número 19, mm, intentad leerlo. Lo primero que cualquier persona hace es leer este poema y decir, no entiendo nada. Y no se entiende, ¿no? Entonces hay que leerlo varias veces y hay que reflexionar, ¿no? Y al final es posible que uno tiene una idea, ¿no? Tiene una idea más o menos, pero es muy difícil. Empieza diciendo, a trastear, que es una palabra que casi no existe, digamos, se puede decir, sí, se dice, el niño es muy trasto, el niño trasteando, el niño trastea. Se entiende, ¿no? Pero desde luego yo no sé si está en el diccionario, no lo he mirado. No creo que esté, ¿no? Pero es raro, ¿no? Una palabra rara. Pero luego ya la siguiente palabra, él pide, definitivamente no existe esta palabra. Bueno, aquí aparece dulce, la palabra dulce, pero estamos en el poema 19, ¿no? A trastear, él pide dulce, escampas, escampar es terminar una tormenta, pero ¿qué sentido tiene aquí? Ninguno, ¿no? No se entiende. Y segundo verso, ¿cómo quedamos de tan quedarnos? El segundo verso no tiene ningún sentido. ¿Cómo quedamos de tan quedarnos? O sea, nos quedamos mucho y por eso quedamos como nos quedamos. Porque nos quedamos. No tiene sentido, sin embargo, tiene una expresividad algo tan triste, ¿no? Es decir, ¿cómo quedamos? Porque uno puede decir, ¿cómo quedamos de tanto trabajar? O ¿cómo quedamos de tanta pandemia, ¿no? Estamos ya hartos y estamos destrozados. ¿Entendéis? Es decir, ese cómo quedamos se puede usar en frases que luego explican por qué hemos quedado tan mal, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quedamos de tanto trabajar? Pues quedamos muy cansados, ¿no? Entonces, aquí el problema, lo que hace que quedemos mal, es que quedamos mucho, ¿no? De tan quedarnos, ¿no? Es como si el ser humano no tuviera salida, ¿no? Es como si hubiera un bloqueo, ¿no? Es un poco lo que está expresando. Es difícil de expresar, es difícil de, quiero decir, es difícil de explicar, pero es como si lo que expresara es una especie de falta total de esperanza y algo que nos está bloqueando porque solo podemos quedarnos, ¿no? Como si no hubiera camino de salida. Y él pide, esto lo dijo Gianfranco, una profesora experta en Vallejo, podría ser una alusión a la palabra elpis en griego. Elpis en griego significa esperanza. Entonces, él pide podría ser, con total seguridad, podría hacer una referencia a la esperanza. Entonces está diciendo a la esperanza, mira cómo quedamos, ¿no? Le dice a la esperanza, mira cómo quedamos. Luego sigue diciendo, hoy vienes apenas me he levantado, hoy vienes apenas me he levantado. ¿A quién se lo dice? ¿A la esperanza? Puede ser, ¿no? O sea, viene la esperanza, yo me levanto por la mañana y tú vienes, ¿no? O sea, la persona tiene una esperanza. Podría haber aquí una alusión al poema número 7 de Las flores del mal, de las flores del mal de Baudelaire. El poema número 7, que se titula La musa enferma, empieza diciendo, Ma pauvre muse, hélas, qu'as-tu donc ce matin? Mi pobre musa, ay, ¿qué tienes esta mañana? ¿Qué tienes, o qué te pasa esta mañana? Mi pobre musa enferma, ¿qué te pasa esta mañana? ¿No? Y aquí no se dice a la musa, pero se dice a la esperanza. A la esperanza se dice, vienes, apenas me he levantado, como vienes por la mañana, ¿no? Cuando yo me levanto. Y la musa de Baudelaire viene también por la mañana, ¿no? O Baudelaire le pregunta por la mañana a su musa, ¿no? Le pregunta, ¿qué te pasa, ¿no? Podría haber, ¿no? La crítica señala esta posible, quizá una posible influencia, ¿no? Mm, Y, digamos, a la idea de hablar con la musa o con la esperanza de una forma muy coloquial, ¿no? En vez de ser una musa, ya una musa griega, ¿no? Magnífica, pues es una musa enferma. Y le dice el poeta, ¿pero qué te pasa? De una forma coloquial, ¿no? Pues aquí la esperanza también está, digamos, bajada de nivel, ¿no? Le dice Vallejo, hoy vienes apenas me he levantado, vienes, me levanto y tú vienes,
¿Y qué pasa, no? Pues dice, el establo está divinamente meado y excrementido por la vaca inocente y el inocente asno y el gallo inocente. O sea, vienes y todo está hecho una porquería, todo está sucio, el establo. ¿Y qué hay en el establo? Pues hay una vaca y un asno. Un establo con una vaca y un asno es el sitio donde nace Jesucristo. Jesucristo nace en un establo donde hay una vaca y un asno. Y ese nacimiento de Jesucristo, en vez de ser un nacimiento maravilloso, ¿no? Porque ha nacido Dios aquí, claro, pero fijaros la palabra divinamente, el establo está divinamente, o sea que hay una alusión a lo divino, pero meado. Y luego, y además excrementido, que es una palabra que se ha inventado él, esta palabra no existe, debería ser excrementado, que tampoco se diría, pero excrementido, desde luego que no, por la vaca inocente y el inocente asno y el gallo inocente. Y aquí seguramente hay una alusión al revés a la religión, es decir, en vez de tener esperanza porque ha nacido Jesucristo, no hay nada de eso y no hay ninguna esperanza. Y la imagen bíblica del nacimiento aparece, digamos, parodiada, ¿no? No exactamente parodiada, sino transformada en algo sucio y que produce, no porque César Vallejo estuviera diciendo que la religión es mala y es asquerosa, sino más bien es la sensación es de, bueno, esto todo está lleno de meados, ¿no? Y es una cosa sucia y no sirve para nada. Sigue con el código religioso al revés, en la siguiente estrofa, penetra en la María ecuménica, María es la Virgen María, o San Gabriel es el arcángel Gabriel que vino a decirle a María que iba a nacer de ella Jesucristo. O sea, es la anunciación. Entonces aquí la primera escena es la escena del nacimiento de Cristo y la segunda escena es la anunciación, también una escena bíblica. Penetra en la María ecuménica, oh San Gabriel, haz que conciba el alma. Concebir es lo que hizo María. María concibió a Dios. Haz que conciba el alma el sin luz amor, el sin cielo, pero claro, en vez de ser el cielo es el sin cielo. No hay cielo, no hay Dios y no hay amor. El amor no tiene luz, es un amor sin luz. El sin luz amor, el sin cielo, lo más piedra, lo más nada, hasta la ilusión monarca. No hay nada. Sigue. Quemaremos todas las naves, quemaremos la última esencia. Quemaremos todas las naves es una alusión a lo que hizo Hernán Cortés para conquistar México. Llegó con los barcos y entonces quemó los barcos y los soldados ya no podían irse, tenían que conquistar México o morir, pero no podían volver, ¿no? Entonces aquí hay una alusión a la conquista americana. Seguramente una crítica de la conquista porque su resultado fue la opresión del indio, ¿no? Y César Vallejo era mestizo. Mm, y además vio cómo los indios estaban oprimidos, ¿no? Los indígenas. Pero es difícil de explicar. Y seguimos. Mas, si se ha de sufrir de mito a mito y a hablarme llegas masticando hielo, mastiquemos brasas. Ya no hay nadie, ya no hay dónde bajar, ya no hay dónde subir. No hay ningún sitio donde ir, no hay esperanza, no hay nada. Y final, verso final, se ha puesto el gallo incierto, hombre. El gallo se ha puesto incierto, hombre. ¿El hombre es el gallo ese que se pone incierto? ¿O este hombre es como cuando se dice Chlovieche, ¿no? Que se dice en español, ¿a dónde vas, hombre? ¿O qué pasa, hombre? Como una especie de vocativo, ¿no? Eh, Como si le estuviera diciendo a alguien, hombre, mira, date cuenta, el gallo se ha puesto incierto. El gallo incierto, ¿no? Una especie de sensación melancólica, una pregunta sin respuesta, una inseguridad, incierto. Eh, y así es como hay que leer los poemas de Trilce. No hay que leerlos porque no tienen lógica, como si fueran un discurso lógico, sino que tienen una especie de simbolismo léxico extraño, nuevo, eh, y que realmente es, digamos, tiene la tendencia a significar la soledad del hombre y la desesperanza. Leeremos los otros dos textos en la reunión y por eso lo propongo para que lo leáis y lo podamos comentar. Muchas gracias.